Lugar: el aeropuerto más grande de Canadá. Tiempo: finales de los 80 y principios de los 90. Suceso: años de robos continuados sin pruebas que permitan identificar a los delincuentes. Requisitos: toma asiento, coge las palomitas y ponte los auriculares. Señoras y señores, estamos listos para despegar. Pearson, el mayor aeropuerto internacional de Canadá, Toronto. El aeropuerto tiene las mayores terminales de carga, recibe envíos de todo el mundo. Cada día llegan millones de mercancías, es un proceso sin escalas. Todas las mercancías se almacenan en unas instalaciones grandes y espaciosas para dar cabida al mayor número posible de envíos. Allí se almacenaban todo tipo de productos. Se puede encontrar cualquier cosa que se nos ocurra. Es como si un niño entrara a la lotería. Si alguien ha pensado alguna vez en robar en este lugar, seguramente será detenido en cuanto salga, ya que las instalaciones están protegidas por una fuerza de más de 100 agentes de policía. Sin embargo, a finales de los 80 y principios de los 90, la administración del aeropuerto descubrió que estaban desapareciendo muchos kits de productos de alta gama, como cámaras, discos duros, ordenadores y muchos otros productos de aquella época. Algunos por valor de hasta $500,000. La policía formó inmediatamente un grupo de trabajo para descubrir cómo los ladrones burlaban la fuerte seguridad del aeropuerto y robaban patinetes de mercancía sin que nadie se diera cuenta. Todo es seguro en ese perímetro, hay cámaras de video por todas partes y todo el mundo puede verla cerca. También hay guardias de seguridad. Examinan primero tu etiqueta para asegurarse de que es válida antes de permitirte el acceso. Es un poco confuso. A pesar de todas estas precauciones, los cargamentos siguieron desapareciendo durante años, y las investigaciones policiales fueron completamente inútiles. Intentaron enérgicamente acabar con este delito, pero al final resultaron ineficaces. El procedimiento de investigación fue tan complicado por muchas razones, principalmente de la carga robada por parte de la administración del aeropuerto. Como he dicho antes, las instalaciones eran tan grandes y vastas que nadie podía prestar atención a lo que faltaba. Entraban y salían muchos cargamentos al día. Fue una tarea ingente intentar localizar la carga robada. Además, estamos en los años 90 y no existe un sistema de almacenamiento de inventarios, por lo que todo el proceso fue como buscar una aguja en un pajar. Como consecuencia, también se informó a la policía demasiado tarde. Según ellos, la policía recibió la llamada al cabo de una semana. El retraso en informar a la policía supuso la desaparición de cualquier prueba que hubiera podido recogerse en el lugar de los hechos. La policía no tenía ninguna pista ni sabía por dónde empezar, salvo por los empleados del almacén. Aunque la policía no pudo sonsacarles nada, fueron muy cautos y cuidadosos en algunas de sus respuestas. Aquellan como una familia o una banda. Se conocían muy bien ya que llevaban mucho tiempo trabajando juntos, lo que significa que aunque la policía pensara en penetrar en ellos, no funcionaría. Los robos se prolongaban durante años y la policía se sentía impotente e incapaz de impedirlos. De hecho, la policía llegó a la conclusión de que una banda de delincuencia organizada que operaba dentro del aeropuerto era la responsable de los robos. Creían que este tipo de operaciones requieren mucho trabajo y tiempo para... Los ladrones deben conocer todos los entresijos de las operaciones de carga. Tenían que conocer a la gente de seguridad, supervisores, directores y conductores de camiones. Por lo tanto, todos estos factores contribuyeron a la creencia de que un gran grupo de personas que trabajaban en el aeropuerto estaban robando la carga. Sin embargo, la policía se equivocó y al final resultó que los robos fueron obra de un solo individuo, que no era ni director ni supervisor como para conocer los entresijos del aeropuerto, ni tener amplios conocimientos de sus operaciones. Los robos eran obra de un simple camionero que había conseguido encontrar la manera de burlar la seguridad y robar más de $7 millones en carga y venderlos por todo el mundo. ¿Cómo lo consiguió? Sé que tú también te lo estás preguntando. No te preocupes, tengo la respuesta. Pero antes, sepamos quién es este hombre. El camionero se llama Ho Lam Hong. Es un inmigrante vietnamita que llegó a Canadá, Toronto, a finales de los 80 con $50 en el bolsillo. A nuestro hombre le movía el deseo de hacerse rico. Estaba dispuesto a renunciar a todo para lograr su objetivo, costara lo que costara. Empezó por integrarse en la comunidad asiática. Trataba a la gente con amabilidad, lo que le facilitó hacer amigos. Siempre estaba sonriendo cuando se encontraba con la gente, lo que le creó una gran impresión en los demás y le ayudó a forjarse una reputación positiva por la que se ganó el apodo de sonriente.
Al poco tiempo, el señor Smiley conoció a una mujer que también era inmigrante vietnamita. Se llamaba Teresa. Tuvieron una química instantánea porque sintonizaban el uno con el otro, lo que les permitió construir rápidamente una relación sólida, y se casaron no mucho después. Mr. Smiley se mudó al apartamento de Teresa y vivió con su hijastro adolescente Benny. Teresa trabajaba en una empresa de transportes donde había conseguido un trabajo para su marido como camionero. El trabajo del señor Smiley consistía en recoger mercancías en el aeropuerto Pearson y entregarlas a empresas de toda la ciudad. Pero este trabajo solo pagaba $1,600 al mes, lo cual era un salario muy bajo para que el señor Smiley pudiera alcanzar su sueño de hacerse rico. El señor Smiley solía entregar él mismo la mercancía, lo que significaba que llegaba a la dirección de envío, se bajaba de su camión, cogía la mercancía y entraba en la tienda, lo que le daba una buena idea de los precios de los artículos que, como los artículos que transportaba eran muy valiosos, sabía que si podía robar unos cuantos y venderlos, sin duda se haría rico. Sin embargo, teniendo en cuenta que su deber era entregar la carga, no podía robarla. Entonces se dio cuenta de que entrar directamente en el almacén era el mejor lugar para robar a escondidas. Sin embargo, no tenía un pase que le permitiera entrar en el interior de los almacenes, lo que significa que cuando llegaba al aeropuerto, debía presentar su tarjeta de identidad y su pase a los guardias de seguridad. Esta tarjeta debía permanecer colgada del cuello durante todo el tiempo que pasara dentro del almacén. El pase que tenía le limitaba a una pequeña zona del almacén, donde debía permanecer de que los trabajadores trajeran la mercancía antes de cargarla él mismo en el camión. Así que el señor sonriente se vio obligado a acercarse más a los trabajadores. Ya tenía una relación fluida con ellos, puesto que siempre estaba sonriendo desde el primer día. Así que solo necesitaba hacerla un poco más fuerte y descubrió que la forma correcta de hacerlo era invitándoles a cenas, haciéndoles regalos, etc. El señor Sonrisas siguió estrechando sus relaciones con los trabajadores, intentando crear una especie de red para lograr su objetivo. Y una de las cosas en las que se centró fue en detectar a los trabajadores que más dinero necesitaban, así como a los que tenían préstamos y facturas que pagar. Estaba completamente seguro de que esta categoría de trabajadores era un blanco fácil. Un día, mientras uno de los trabajadores cargaba el camión de Mr. Smiley, este se le acercó y le preguntó si podía tirar un patín extra de mercancía sin decírselo a nadie a cambio de $2,000. El trabajador se quedó de piedra. Era una suma de dinero tentadora para él, e inmediatamente aceptó el trato porque sabía que no descubrirían la carga perdida en mucho tiempo y que no sería. El señor Smiley volvió a la casa y abrió el cargamento que le había dado el trabajador, y lo encontró lleno de aparatos electrónicos que valían hasta $100,000. Estamos hablando de una inversión exitosa. Pagó $2,000 para ganar $100,000, pero el problema era que necesitaba compradores para sus productos, así que empezó a establecer contacto con propietarios de tiendas de informática y a venderles la mercancía a precios razonables. Por supuesto, precios inferiores a los del mercado. En otra ocasión, el señor Smiley volvió a pagar a uno de los trabajadores para que le dejara cargar un patín extra de mercancía. Esta vez se trataba de carga de ropa, que por supuesto valía menos que los productos electrónicos, pero seguía siendo rentable, y había conseguido venderla a algunos de sus amigos y contactos por un precio más bajo que el habitual. Así pues, las cosas siguieron como siempre. Su red creció en cuanto a trabajadores a los que sobornaba para que le ayudaran en su operación de robo, así como a propietarios de tiendas o personas a las que le vendía sus mercancías robadas, y ahí es donde su imperio empezó a crecer. Sin embargo, seguía enfrentándose a un gran problema. Como la carga robada se elegía al azar, no tenía ni idea de los productos que robaba, ya fueran aparatos electrónicos, ropa o cualquier cosa. Es decir, cada vez que robaba un cargamento, obtenía nuevos productos y se veía obligado a buscar nuevos compradores que pudieran adquirirlos, lo que complicaba un poco su proceso de venta al por menor. Para solucionar este problema, decidió trabajar con su mujer, que era su cómplice en sus robos. Ambos trabajaban para la misma empresa, como habíamos mencionado antes, así que su mujer aprovechó su trabajo. Teresa tenía acceso a información detallada sobre la carga entrante. Ella podía llegó, la cantidad que vale, en qué área sería almacenada. Utilizando la información de Teresa, el señor Smiley estudiaba cuidadosamente qué cargamento iba a qué almacén y lo cruzaba con listas de empleados a los que sabía que podía sobornar. De esta manera sus robos se hicieron más organizados,
lo que le ayudó a vender los bienes robados con facilidad. A veces se vendían incluso antes de ser robados. Para aumentar sus beneficios y expandir su imperio, el señor Smiley comenzó a centrarse en cargamentos caros. Sin embargo, cuanta más carga robaba, más problemas se le planteaban debido a la cantidad de carga robada. Era vasta y enorme, lo que dificultaba el proceso de entrega, así que decidió añadir a su hijastro Benny a sus cómplices. El señor Smiley lo trataba como a un hijo, y lo mismo hacía mucho. Benny asumió la tarea de distribución de electrónica y accesorios informáticos, y demostró ser un excelente vendedor, mejor que su padrastro. Creó sus propias conexiones con los propietarios de tiendas de informática. Para ganarse su confianza, Benny solía presentar facturas y tarjetas de visita con su alias, Joe Yang, con el fin de aparentar que trabajaba para una empresa de transporte legítima que no existía, por lo que la mayoría de los propietarios de tiendas creían que sin duda estaban comprando productos legales de una fuente creíble. A pesar de la capacidad de Benny para vender la mercancía robada con normalidad, sin problemas y en poco tiempo, los Smileys seguían teniendo problemas de almacenamiento debido a las sucesivas operaciones de robo que provocaron la acumulación de la mercancía. El señor Smiley necesitaba un lugar seguro donde almacenar sus bienes, y como alquilar un almacén público era arriesgado, compró 2 casas contiguas, vivió en una y utilizó la otra como almacén. Todos los días los Smileys traían un cargamento en su casa. Los vecinos los veían con frecuencia ir y venir con su carga, lo que les parecía extraño e inusual y les despertaba la curiosidad por lo que ocurría a su alrededor. La edad del señor Smiley le servía de moneda de cambio. Era una persona encantadora, siempre hablaba bien a sus vecinos, les respetaba y ellos también. Incluso les hacía regalos muy a menudo, y esta forma de tratar a la gente le hacía estar fuera de toda sospecha. Incluso estaba por qué tenía todos esos bienes almacenados en su casa. Él se limitaba a decirle que trabajaba en la industria naviera y que a veces utilizaba su casa como almacén. Su imperio se expandía poco a poco. Al igual que sus problemas de distribución, tenía un problema de oferta y demanda. Los compradores eran menos que las mercancías que tenía, así que todo lo que había en su casa sobraba. Afortunadamente, en aquella época, a finales de los 90, era el comienzo de la revolución de Internet, por lo que aparecieron un grupo de sitios web, entre ellos eBay, un sitio web que sirve para vender o comprar cualquier cosa desde cualquier parte del mundo, y que ofrece la posibilidad de registrarse sin identidad y sin cuentas bancarias ni direcciones válidas. Lo único que importaba era la satisfacción del comprador, independientemente de cómo estuviera hecho el producto o de dónde procediera. Eso no era prioritario, solo que el cliente obtuviera lo que se le había prometido y estuviera contento con la compra. El señor Smiley aprovechó el sitio web y comenzó a vender sus artículos robados, y con los precios que ofrecía, las ventas le inundaron, no solo de Canadá, sino de todo el mundo. Los Smiley comenzaron a trabajar en el empaquetado y envío desde su casa o almacén, lo que hizo que el proceso de venta fuera más fácil, rápido y rentable. Los Smileys pudieron alcanzar las 19,000 ventas gracias a eBay, lo que aumentó su fortuna y les permitió mantener su imperio en crecimiento y activo durante 13 años. Es increíble, ¿verdad? Los robos duraron más de una década sin que la policía ni la administración del aeropuerto se percataran de ellos. El señor Smiley consideraba a los trabajadores de carga la clave de sus operaciones, por lo que insistía en satisfacerles con regalos, pagando sus facturas, permaneciendo a su lado siempre que necesitaban ayuda o simplemente sobornándoles. De este modo se aseguraba de que estos trabajadores le fueran leales y de que siguieran funcionando. Durante más de 13 años, la investigación de este caso permaneció estancada, incluso después de intensificar sus esfuerzos yendo de incógnito. Durante todo este tiempo, la policía no había podido identificar al responsable de aquellos robos. Solo observaban cómo se cargaba la mercancía en los camiones. No tenían forma de saber si se estaba robando o si se trataba de un asunto rutinario. Debido a este estado de incertidumbre, la policía se quedó impotente para reducir su lista de sospechosos. Había cientos de trabajadores de almacén, lo que hacía su tarea casi imposible, y automáticamente el señor Smiley se quedó definitivamente bajo el radar. Finalmente, en noviembre de 2001, la policía encontró su primera pista cuando uno de los propietarios de la tienda de informática denunció que alguien había entrado en su tienda y le había robado. La policía actuó de inmediato y registró la tienda, descubriendo que entre los objetos robados había discos duros.
La policía descubrió que los números de serie de los discos duros del robo de la tienda de informática coincidían con los del robo del aeropuerto. Por primera vez, la policía había localizado parte de los artículos robados. Interrogaron al dueño de la tienda sobre dónde había comprado esos discos duros. Reveló que los discos duros habían sido comprados a una empresa de transportes que estaba representada por alguien llamado Joe, y les dio un número de teléfono para ponerse en contacto con él. Tras comprobar el número, la policía descubrió que pertenecía a Benny, e inmediatamente lo pusieron bajo vigilancia. La vigilancia ayudó mucho a la policía. Fue intensa y les condujo a muchos hechos. Vieron a Benny recogiendo bienes de su casa y vieron una pared de bienes cuando abrió el garage. La policía se dio cuenta de que por fin habían encontrado al ladrón que llevaban años buscando, y entonces descubrieron que el dueño de la casa era el señor Smiley. La policía se abstuvo de proceder a la detención hasta reunir pruebas suficientes para construir un caso sólido. Querían averiguar cómo había conseguido exactamente robar tal cantidad de bienes durante ese largo periodo. Un equipo de investigadores se dedicó por completo a esta tarea y mantuvieron al señor Smiley bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto proporcionó a la policía información detallada sobre cómo se llevaban a cabo los robos. Le siguieron desde el momento en que recogía su camión de la empresa de transportes hasta el aeropuerto, donde cargaba su camión, entregaba la mercancía que se suponía que debía entregar y llevaba la carga robada a su casa. Después de todo esto, la policía estaba lista para irrumpieron en la casa de Smiley el 13 de diciembre de 2001 y arrestaron a toda la familia. El señor Smiley, su esposa Teresa y su hijastro Benny. La policía quedó asombrada por la cantidad de objetos que había dentro de la casa. Era literalmente un almacén, además de la ingente cantidad de dinero en efectivo. Estaba en cada rincón de la casa, debajo de la cama, en el sofá, en la habitación de Benny, en las escaleras, en todas partes. Encontraron hasta 1,2 millones de dólares en efectivo. El señor Smiley, Teresa y Benny fueron detenidos acusados de posesión de bienes robados y antes del juicio, el señor Smiley aceptó declararse culpable con la condición de que Teresa y Benny quedaran en libertad. Gracias a su cooperación y su confesión de que era responsable de toda la operación y devolvió más de 6 millones de dólares en efectivo y bienes, la policía aceptó el trato y el señor Smiley obtuvo una reducción de condena y cumplió una pena de 2 años de prisión.